Problema 11.4. El movimiento de una partícula está definido por la relación x igual a 5 tercios de t al cubo menos 5 medios de t al cuadrado menos 30t más 8, donde x y t se expresan en pies y segundos respectivamente. Me pide que determine el tiempo, la posición y la aceleración cuando la velocidad es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a partir de nuestra ecuación de posición para calcular la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración. Pero yo necesito saber, una vez determinada la ecuación de la velocidad, saber en qué tiempo esa velocidad es igual a 0 para poder calcular mi posición y mi aceleración respectivamente. Entonces vamos a empezar con los datos. El primer dato es el más importante y es la función de posición, ya que a partir de ese dato vamos a calcular todas nuestras ecuaciones faltantes. Entonces lo siguiente es un análisis rápido donde vamos a determinar un tiempo para cuando la velocidad es 0. Cuando yo tenga ese tiempo, calculo su posición y calculo la aceleración precisamente para ese tiempo. Lo siguiente que tenemos son fórmulas de cálculo diferencial que nos van a servir como referencia para resolver las derivadas de esta función de posición. ¿Y cómo sé cuando tengo que derivar mi ecuación de posición? Porque normalmente el ejercicio parte de una ecuación de posición y me va pidiendo la velocidad y la aceleración, pero ¿cómo sé cuándo tengo que derivarla? Porque en el mismo problema me dice o me pide datos relacionados con la velocidad y la aceleración, y sabemos que si no tenemos las ecuaciones las tenemos que calcular. ¿Y cómo las calculamos? Derivando la posición. Si la derivo una vez obtengo su velocidad, y si la derivo otra vez obtengo su aceleración. Es decir, si derivo la velocidad obtengo la aceleración, si derivo la posición obtengo su velocidad. Ahora, primer paso para calcular esto, vamos a hacer las derivadas de entrada porque necesitamos las ecuaciones de velocidad y aceleración que no tenemos. Entonces partimos de la ecuación de posición y calculamos su primera derivada. Aquí está nuestra ecuación. Vamos a derivarla una vez para obtener la velocidad. ¿Qué me dice esta expresión? Me dice deriva la función de posición de x respecto a la variable tiempo. Y para hacer esta derivada de la parte de arriba aplicamos esta propiedad, que es la derivada de una variable elevada a un exponente, que nos dice réstale 1 al exponente y baja el exponente sin haberlo restado multiplicando al coeficiente que tenía originalmente la variable. En este caso el coeficiente que tenía originalmente la variable es 5 tercios, es decir, yo bajo este 3 a multiplicar por el 5 tercios, pero le tengo que restar 1, es lo que estoy poniendo en esta parte, 5 tercios por 3 por t elevada al cubo, pero a este 3 le tengo que restar menos 1 por la fórmula, y así con el siguiente valor, y así con el siguiente valor, pero en el cuarto valor tenemos un 8, que es una constante. ¿Qué me dice la derivada de una constante? Si derivas una constante, te va a dar un resultado de 0, así que lo colocamos directamente aquí. Si resolvemos esta operación, vamos a obtener que la ecuación de la velocidad es igual a 5t al cuadrado menos 5t menos 30. Obteniendo la ecuación de la velocidad, inmediatamente pasamos a calcular la segunda derivada, que es la aceleración, la segunda derivada de la posición o bien la primera derivada de la velocidad, donde vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y vamos a tener que es 5 por 2 por t a la 2 menos 1, y así sucesivamente aplicando esta propiedad, lo que nos da un resultado para la aceleración de 10t menos 5. Si efectuamos esta operación nos da este resultado. Y ahora que ya tenemos la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración, vamos a empezar a resolver lo primero que nos pide el ejercicio, que es calcular en qué tiempo la velocidad es 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que encontrar un valor para t, el mismo valor que al sustituirlo en la ecuación de velocidad me dé 0. Entonces lo que tenemos que hacer es partir de la ecuación de la velocidad e igualarla a 0, es decir, 5t al cuadrado menos 5t menos 30 es igual a 0. Con esto yo me aseguro de que al momento de sustituir un valor para t me va a dar 0. Yo tengo que encontrar ese valor. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Esto lo vamos a resolver con la fórmula general. Pero un dato muy interesante es que nuestra ecuación es divisible toda por 5. Si dividimos todo esto entre 5 nos va a dar que es igual a t al cuadrado menos t menos 6 es igual a 0. Estamos dividiendo toda la ecuación por 5. ¿Qué pasa si divido 5t al cuadrado entre 5? Me da t al cuadrado.
Menos 5t entre 5 me da menos t, menos 30 entre 5 me da menos 6 y 0 entre 5 me da 0. Podemos trabajar con cualquiera de las dos ecuaciones y si sustituimos bien nuestros valores en la fórmula general no debe de haber ningún problema, pero nosotros vamos a utilizar la de abajo al tener valores más pequeños. Incluso la de arriba también tiene valores pequeños, sin embargo les quería mostrar que cuando una ecuación tiene valores divisibles por un número lo podemos aplicar y trabajar con valores muy grandes. ¿Qué pasaría si fueran valores así como por ejemplo de 500, menos 500 y menos 300? Sería más fácil trabajar con valores más pequeños. Pero entonces empezamos a resolver esta ecuación partiendo de la ecuación que obtuvimos de la ecuación reducida y vamos a sacar los valores para A, para B y para C que nos pide la fórmula general. Entonces sacamos los valores, A va a ser igual a 1 porque tiene coeficiente 1, para B vamos a obtener menos 1 porque el coeficiente del término lineal es igual a menos 1 y el término independiente es igual a menos 6 que es el valor que le asignamos a la C. Una vez obtenidos los valores para A, B y C, aplicamos la fórmula general. La fórmula general me dice que x1 y x2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo eso lo vamos a dividir entre 2 por a. Solo lo que tenemos que hacer aquí es sustituir los valores y nos queda de la siguiente manera: x va a ser igual a 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por a por c por 1 por menos 6 entre 2 por 1. Cabe aclarar aquí que tengo 1 positivo porque el valor original de b es menos 1, pero la fórmula tiene menos, así que multiplicamos este menos por el menos 1 y me da 1 positivo. Siguiendo con el proceso vamos a seguir simplificando, efectuamos esta operación, nos da como resultado 24, elevamos el menos 1 al cuadrado nos da 1, multiplicamos 2 por 1 nos da 2 y seguimos simplificando, sumamos el 24 más 1 me da 5, la raíz de 25 es igual a 5 y vamos a obtener que x1 y x2 va a ser igual a 1 más menos 5 entre 2 y ya lo que nos queda es separar las raíces de esta ecuación, que me quedaría que x1 va a ser igual a 1 más 5 entre 2 y esto va a ser igual a 3 segundos. Luego tenemos que x2 va a ser igual a 1 menos 5 entre 2 y vamos a obtener menos 2 segundos. Una pregunta muy interesante es ¿qué valor utilizamos? Siempre vamos a utilizar el valor positivo para el tiempo. Entonces tomamos que t va a ser igual a 3 segundos. Si yo sustituyo este 3 en la ecuación de la velocidad vamos a obtener que para este tiempo la velocidad es 0. Entonces una vez que ya tenemos el tiempo vamos a calcular la posición para cuando la velocidad vale 0, que ya tenemos el tiempo precisamente. ¿Qué datos vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar la ecuación de posición y el tiempo que calculamos anteriormente. Ahora, sustituyendo el valor del tiempo en la ecuación de posición, cada vez que veo una t en la ecuación la voy a sustituir por un 3. Si efectuamos esta operación en la calculadora vamos a obtener que la posición de la partícula para ese tiempo es igual a menos 59.5 pies. Recuerden que estamos trabajando en el sistema inglés y ya vamos por esta parte, ya calculamos cuando la velocidad es 0, es decir, ya tenemos este tiempo, ya sabemos a dónde se encuentra y ahora vamos a ver la aceleración que tiene en ese tiempo. Igual, el mismo procedimiento que aplicamos para la velocidad lo vamos a aplicar para la aceleración. Ahora, calculando la aceleración para cuando la velocidad es 0. ¿Qué datos vamos a necesitar? Bien, la ecuación de la aceleración y el tiempo para cuando yo necesito saber esa aceleración, que son 3 segundos. Entonces, si resolvemos esto, que sería sustituyendo simplemente el valor de t en la ecuación, y aquí solo tenemos una t, así que solo vamos a sustituir directamente esta t por el 3, quedándome que la aceleración va a ser igual a 25 pies por segundo al cuadrado. Y es así como resolvimos este ejercicio. Cualquier duda la pueden colocar en la sección de los comentarios. Gracias.